No era una pesadilla, era real. Habías despertado una vez más con esa sensación viscosa en el pecho, como si algo invisible te apretara el alma, mientras todo a tu alrededor permanece igual. Paredes frías, puertas cerradas, oportunidades que se desvanecen sin explicación, oraciones que parecen subir y luego caer pesadamente al suelo. Has intentado todo. Ayunaste, oraste, lloraste. Gritaste en la madrugada, invocando el nombre de Dios con lágrimas saladas y labios resecos. Pero nada cambia, y aunque nadie lo dice en voz alta, tú sabes que estás bajo algo que no es natural, algo ancestral, una sombra heredada, una maldición. Tal vez fue el abandono de tu padre, tal vez fue la traición de la familia, tal vez fueron esas palabras que te lanzaron cuando eras niño. Nunca vas a lograr nada. Eres igual que tu tío. Tu sangre está maldita. Palabras sembradas como veneno en la tierra de tu alma, y ahora florecen como espinas en tu caminar. Sientes que avanzas 3 pasos y retrocedes 5. Cuando parece que al fin llegará la respuesta, se cae todo como una torre mal construida. Las puertas se cierran, la paz no llega. Y tu corazón late con una mezcla de rabia, tristeza y confusión. Te preguntas si acaso Dios te escucha, o si también Él se ha alejado de ti. Hay quienes te han dicho que lo que vives es simple mala suerte, que todos pasan por tiempos difíciles, pero tú sabes que hay algo más. Tú lo sientes como una presencia oscura que se arrastra detrás de ti, robándote la energía, drenándote la esperanza. Es una prisión sin barrotes, pero la sientes en cada relación que se rompe, en cada empleo que no prospera, en cada sueño que no germina. Hay cadenas, y están apretadas. Lo más desgarrador no es la lucha externa, sino el susurro interno, que a veces intenta convencerte de que tú eres el problema, que eres indigno, que Dios no te escucha, porque tú ya estás demasiado manchado, demasiado lejos, demasiado quebrado, que tu historia no tiene redención, que las oraciones no bastan porque el daño está en tus raíces. Pero escúchame bien, esa voz no viene del cielo. Esa voz es parte de la misma maldición que quiere verte derrotado, aislado, confundido. Porque si logra convencerte de que eres irremediable, ya no tendrá que pelear más. Tú mismo habrás bajado los brazos. Pero hay una verdad que el infierno ha tratado de esconderte. Hay un salmo que no es solo poesía, es espada. No es solo consuelo, es dinamita espiritual. Un salmo que ha roto cadenas en generaciones, ha quebrado yugos antiguos, ha liberado a los cautivos de pactos ocultos, de dolores familiares, de ataduras invisibles. Y esa verdad está a punto de ser revelada. Si esta historia ya tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué crees que Dios nos quiere mostrar a través de esto? Ahora, sigamos. No cualquier palabra rompe cadenas. No cualquier oración estremece las estructuras del infierno. No cualquier voz hace temblar las raíces de una maldición generacional. Pero hay una palabra que no fue escrita por un hombre común. Fue dictada por el Espíritu, nacida en el fuego de la aflicción, formada en el crisol del quebranto y entonada por labios que sabían lo que era estar rodeados por enemigos invisibles. Ese salmo no es casualidad que haya llegado hasta ti ahora. No es poesía muerta. Es espada viva, el Salmo 91. Tal vez lo has leído, tal vez lo tienes colgado en una pared o doblado dentro de una Biblia polvosa. Pero no lo has orado como se ora un decreto. No lo has abrazado como se abraza una promesa sangrante. No lo has pronunciado como lo hace alguien que está peleando por su alma, por sus hijos, por su libertad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que lo visita, dice el que habita, el que vive allí. El que no busca a Dios solo cuando todo va mal, sino el que ha decidido hacer de su presencia su lugar permanente. Las maldiciones no solo son espíritus, a veces son hábitos, patrones, palabras sembradas que repetimos sin saber. Pero cuando habitas bajo el abrigo del Altísimo,
esos patrones se quiebran. Cuando la sombra del Omnipotente te cubre, ninguna sombra del pasado puede alcanzarte. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Mira esto, la primera arma que se nos da no es una espada, es una declaración. Diré, lo hablaré, lo profetizaré, lo proclamaré aun cuando mi entorno diga lo contrario. Mi Dios es mi castillo. No mi apellido, no mi historia, no mis heridas. Mi castillo no es el dinero ni la aprobación. Mi castillo es Dios. Cuando lo haces tu castillo, lo haces tu defensa. Y lo que antes te perseguía, ahora tiene que retroceder. Y escucha esta promesa con los oídos del alma. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. La maldición no resiste la verdad. Las ataduras se alimentan de mentiras. Mentiras sobre quién eres. Mentiras sobre tu pasado. Mentiras sobre Dios. Pero la verdad es escudo. La verdad es adarga. La verdad rompe todo acuerdo oculto que el enemigo ha tratado de establecer sobre tu vida. Y lo más profundo, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Porque sabes bien que lo peor no son los problemas que ves, sino los ataques que no entiendes. Aquellos sueños turbios, aquellas madrugadas en que sientes que algo oprime tu pecho. Aquellas veces que despiertas sin fuerza, sin rumbo, con una carga que no puedes explicar. Eso también lo cubre este salmo. ¿Entiendes ahora por qué el enemigo ha querido que lo ignores? Porque este salmo es un manifiesto de libertad espiritual. Es una carta de victoria para los que han sido señalados como malditos, para los que han sido aplastados por los errores de sus antepasados, para los que han creído que la vida nunca cambiará. Este salmo es el clamor de los que han sido quebrantados y aún así deciden creer. No es magia, es pacto, no es superstición, es alianza con el Altísimo. Y cuando entiendes eso, empiezas a caminar diferente. No huyes, no te escondes. Comienzas a declarar, comienzas a habitar. Si esta palabra está comenzando a despertar algo en ti, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte del Salmo 91 has sentido que habla directo a tu batalla? Ahora, sigamos. No pediste nacer en esa familia, no elegiste ese apellido. No fuiste tú quien hizo esos pactos, ni quien sembró las decisiones que ahora florecen como espinas en tu camino. Y sin embargo, tú llevas el peso, tú enfrentas las consecuencias, tú luchas contra cadenas que no forjaste con tus propias manos, pero que te sujetan como si fueras el culpable. En México lo entendemos bien. ¿Cuántos han sido marcados por generaciones enteras de abandono, violencia, brujería, alcoholismo, pobreza, traición? Ciclos que se repiten como si tuvieran vida propia. Hijos que juran nunca seré como él. Y años después ven en el espejo los mismos gestos, los mismos gritos, las mismas decisiones. Hijas que fueron heridas por palabras que aún sangran en el alma y que ahora tienen miedo de formar su propia familia porque sienten que arrastran un veneno invisible. Hay cadenas que no están en los pies, sino en la sangre. Ataduras que no se ven, pero que definen con quién te casas, cuánto prosperas, cómo piensas, hasta dónde puedes soñar. Y aquí es donde muchos se equivocan. Creen que maldición es solo brujería. Creen que solo se trata de conjuros y velas. Pero muchas veces, la maldición es una herencia emocional, una estructura de pensamiento rota, una repetición dolorosa de lo que nunca se sanó en nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Pero escucha esto con atención. El poder de la cruz de Cristo no solo salva el alma, también limpia la sangre. Jesús no murió para que sigas repitiendo la historia de tus antepasados. Él murió para darte una nueva identidad, para injertarte en una nueva familia, para romper todo lo que el infierno había firmado sobre tu destino. ¿Recuerdas lo que dice Gálatas 3:13? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él no solo llevó nuestros pecados, Él se hizo maldición.
Se dejó colgar del madero como un rechazado, como un hombre maldito, para que tú ya no tuvieras que cargar esa sombra sobre tu vida. Por eso, no es suficiente solo reconocer la maldición. Tienes que confrontarla con la cruz. Tienes que hablarle a esa herencia rota con la palabra de Dios. Tienes que levantar el Salmo 91 como un escudo sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu apellido. Sí, alguien abrió una puerta espiritual en tu familia, pero tú estás llamado a cerrarla. Y no con miedo, no con superstición, con autoridad, con identidad, con el fuego del Espíritu Santo quemando todo lo que no viene del cielo, porque lo que heredaste no define lo que Dios puede hacer contigo. David fue el octavo hijo olvidado de una familia que no lo reconocía, pero Dios lo escogió para reinar. José fue vendido por sus propios hermanos, pero Dios lo levantó para salvar una nación. Ruth fue extranjera, viuda, sin herencia, pero Dios la injertó en la genealogía de Cristo. ¿Y tú, que has llorado en silencio, que has sentido que cargas con algo que no entiendes, tú estás siendo llamado a ser la ruptura del ciclo, el punto de quiebre, la generación que cambia la historia? Lo que comenzó en maldición terminará en bendición. Lo que comenzó en lágrimas, Dios lo coronará con gozo. Pero para eso, debes hacer lo que muchos antes de ti no hicieron: confrontar, orar, declarar y resistir. Si este mensaje está encendiendo algo en ti, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál es la herencia que Dios te está llamando a redimir? Ahora sigamos. No es casualidad que tu vida haya sido marcada por tanto rechazo. No es casualidad que parezcas atraer traiciones, pérdidas y temporadas prolongadas de oscuridad. Tú pensabas que eras olvidado, pero lo que realmente eres es formado. Antes de que Dios levante a alguien para romper maldiciones, lo lleva a una cueva. Una cueva espiritual, emocional, donde se desmoronan los aplausos y las certezas humanas, donde no queda nada más que tú, tus heridas y Dios. David conocía esa cueva. Se llamaba Adulam. Era el escondite de los desesperados, de los endeudados, de los amargados de espíritu. Pero fue allí, en esa cueva, donde se formaron los valientes que cambiarían la historia de Israel. Y tú, que has sentido que nadie te comprende, que cargas algo invisible que pesa más que tus fuerzas, tú también estás en Adulam. Pero escúchame, la cueva no es tu tumba, es tu sala de entrenamiento. Dios te esconde por un tiempo porque te está preparando para hacer lo que otros no se atrevieron. Estás siendo enseñado a pelear no con espadas humanas, sino con la palabra. Estás aprendiendo a discernir el espíritu detrás de las palabras, el peso detrás de los sueños, el veneno escondido en lo que parece normal. Porque quien ha sido llamado a romper cadenas necesita primero aprender a reconocerlas. No puedes liberar a otros si tú mismo no has sido liberado en lo secreto. Muchos quieren autoridad sin proceso, quieren hablar de libertad sin haber sangrado en la batalla. Pero tú sabes lo que es llorar a solas, ayunar sin respuesta, mantenerte firme mientras todo se cae. Eso es Adulam. Y los que salen de allí no son comunes, son rompemaldiciones, son restauradores de generaciones, son fuego andando sobre la tierra, y no estás solo, el Espíritu de Dios está contigo en esa cueva. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas, Él está dándote hambre de la palabra, sensibilidad para el espíritu, discernimiento frente al engaño. Por eso comenzaste a sentirte incómodo en ambientes que antes tolerabas. Por eso empezaste a discernir cuando alguien hablaba desde la carne y no desde el espíritu. Por eso ya no puedes orar superficialmente. Tu espíritu gime, tus rodillas tiemblan, tu alma clama por algo más profundo. Y aquí es donde entra otra vez el Salmo 91. Porque este salmo no es solo para defensa, es para formación. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Sabes lo que eso significa? Que habrá guerra, que habrá batalla, que otros caerán, pero tú serás sostenido, porque no estás siendo formado para sobrevivir,
estás siendo formado para conquistar. Dice también, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Esto es clave. Dios no solo quiere que seas libre, Dios quiere mostrarte la diferencia entre lo que Él bendice y lo que Él juzga, para que no vuelvas a pactar con lo que Él ya ha condenado, para que no confundas aceptación con bendición y religión con obediencia. Muchos han sido llamados, pero pocos son procesados. Tú estás en proceso, y lo que ahora duele, un día será tu testimonio. Lo que hoy pesa, mañana será tu espada. Lo que hoy parece maldición, mañana será tu corona. Si este capítulo te encontró en tu cueva, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué está formando Dios en ti durante este proceso? Ahora sigamos. No es fácil vivir bajo un peso invisible. La maldición no siempre se manifiesta como una tormenta. A veces es un susurro persistente que vive en tu mente, disfrazado de pensamientos normales. No va a funcionar. Siempre vas a ser así. Dios no te va a responder esta vez. No naciste para ser libre. El miedo se mete por grietas pequeñas y se convierte en cadenas grandes. Miedo al rechazo. Miedo a repetir la historia. Miedo a perder lo poco que has conseguido. Miedo a que Dios no esté escuchando. Y cuando el miedo habla más fuerte que la fe, la maldición encuentra terreno fértil, porque el miedo paraliza. Te hace retroceder justo antes de cruzar la puerta. Te convence de que no ores con autoridad. Te hace dudar de tu identidad como hijo de Dios. ¿Sabías que el miedo fue uno de los mayores enemigos de los libertadores en la Biblia? Moisés tartamudeó frente a su llamado. Gedeón se escondía detrás del lagar. Jeremías se creía demasiado joven. Y todos ellos tenían algo en común. Fueron llamados a romper estructuras, a derribar ídolos, a libertar pueblos enteros. Pero el miedo fue su primer obstáculo. Por eso el Salmo 91 no es solo un himno bonito. Es una confrontación directa contra el espíritu de miedo. No temerás el terror nocturno. Eso es palabra profética. Eso es una orden del cielo. No es una opción, es un decreto. No temerás. Y sigue. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Esto es para los que caminan en medio de ambientes espiritualmente contaminados, para los que viven en casas donde hubo santería, ocultismo, violencia, para los que crecieron en atmósferas llenas de gritos, de maldiciones habladas, de abandono y miedo. Dios está diciendo, aunque la oscuridad se mueva a tu alrededor, tú no vivirás en pánico, porque hay una presencia que es más real que la sombra, su sombra. Y aquí es donde se abre la revelación más profunda. La sombra de la maldición pierde poder bajo la sombra del Omnipotente. Tu historia está siendo redirigida, tu ambiente espiritual está siendo reclamado por el Espíritu Santo. Pero debes hacer algo radical, cerrarle la puerta al miedo. ¿Cómo? Con palabra, con verdad, con adoración. Cuando el miedo grite, responde con promesa. Cuando el enemigo te acuse, responde con sangre. Cuando el pasado te persiga, responde con identidad. No estás loco por sentir lo que sientes. No estás exagerando. Hay una guerra real. Pero también hay un Dios real. Un Dios que pelea por ti. Un Dios que conoce tus pesadillas, tus vacíos, tus luchas más secretas. Y Él no te llama para sobrevivir. Él te llama para vencer. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú no naciste para vivir en pánico, tú fuiste diseñado para liberar. Pero primero tienes que callar la voz del miedo. Y eso se hace desde el altar, desde el lugar secreto, desde la intimidad con el Altísimo. Porque cuando el miedo cae, la fe se levanta, y cuando la fe se levanta, las cadenas caen. Si Dios te está hablando a través de este mensaje, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué miedo sientes que Dios te está enseñando a enfrentar con fe? Ahora, sigamos.
Hay momentos en los que ya no sabes cómo orar. No salen las palabras, el alma se agita, pero la lengua se traba. Has dicho tanto, has clamado tanto, que ahora solo queda el silencio y el cansancio. Es en ese momento cuando Dios no te pide argumentos, te pide refugio. El Salmo 91 dice algo poderoso en el verso 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Esa frase no es pasiva. No dice, porque Él vino a ti. Dice, porque tú lo pusiste a Él como tu habitación. Tú decidiste morar allí. Tú decidiste correr a Él como refugio cuando todo se rompía. Tú, con tus heridas y tus dudas, hiciste del nombre de Dios tu único lugar seguro. Y eso, en el mundo espiritual, lo cambia todo. Cuando haces del nombre de Dios tu habitación, estás declarando lo siguiente: ya no vivo en el rechazo, vivo en el amor del Padre. Ya no habito en la culpa, habito en la gracia. Ya no me escondo en la religión, descanso en su presencia viva. Ya no cargo con el apellido de maldición, cargo el nombre del Altísimo sobre mí. Esto no es emoción, es posición. El enemigo no teme tus gritos, pero tiembla cuando sabe dónde habitas. Si tu alma habita en el rencor, Él tiene acceso. Si tu alma habita en el miedo, Él tiene permiso. Pero si tu alma habita en el nombre de Jehová, entonces todo espíritu contrario tiene que retroceder. Y esto es lo que muchos no entienden. No basta con decir yo creo en Dios, tienes que habitar en Él. ¿Cómo se hace eso? Volviendo al lugar secreto todos los días, aunque no sientas nada. Llenando tu boca de su palabra en lugar de quejas. Decidiendo cerrar puertas a todo lo que contamina tu atmósfera espiritual. Recordando que su nombre no es teoría, es refugio real para corazones rotos. Mira lo que dice el verso 10 del Salmo: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y muchos leen esto como una promesa externa, pero en realidad es una promesa interna. Tu verdadera morada es tu corazón. Es allí donde el enemigo lanza sus plagas: amargura, ansiedad, culpa, condenación. Pero cuando habitas en Dios, tu morada se vuelve inviolable. Tu cuerpo puede estar en el desierto. Tu situación puede parecer caos, pero si tu alma está escondida en el nombre de Jehová, ni la plaga espiritual más destructiva podrá tocar tu esencia. Y en México, donde tantas familias han vivido bajo palabras de destrucción, donde tantos hogares han sido marcados por el abandono, Dios está levantando refugios vivos. Personas como tú, que no niegan su dolor, pero tampoco niegan el poder de la presencia. Hijos e hijas que dicen, aunque todo me falte, yo me escondo en Él. Si nadie me cubre, sus alas me cubrirán. Si el mundo me rechaza, su sombra me recibe. Y bajo esa sombra no hay espacio para la maldición. Haz del nombre de Jehová tu morada, y verás cómo el infierno empieza a perder acceso a tu vida. Si esta palabra ha despertado en ti el deseo de volver al refugio de Dios, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué significa para ti habitar en el Altísimo? Ahora, sigamos. Hay una dimensión de esta batalla que tus ojos no pueden ver. Mientras tú trabajas, mientras caminas por las calles, mientras duermes, hay una guerra ocurriendo a tu alrededor. Una guerra silenciosa, invisible, espiritual. Y tú, aunque no lo sepas, eres el campo de batalla. Por eso a veces te levantas agotado sin razón. Por eso sientes ataques en tus pensamientos en los momentos más tranquilos. Por eso, justo cuando decides buscar más de Dios, las cosas se descomponen sin explicación. No es coincidencia, es resistencia espiritual. Porque cuando un hijo de Dios empieza a romper maldiciones, se activa una guerra en el cielo. Pero aquí está la promesa que el enemigo no quiere que recuerdes. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91:11. Tú no estás solo en esto, no estás peleando sin cobertura. Dios ha asignado ángeles a tu vida, ángeles que no buscan aplausos, que no publican su ayuda,
que no se ven, pero que se mueven por orden divina cuando un hijo se atreve a creer. Hay batallas que no ganaste porque oraste fuerte. Las ganaste porque el cielo te rodeó cuando ni siquiera sabías que estabas en guerra. Los ángeles de Dios no están allí para cumplir caprichos. Están allí para proteger tu propósito, para impedir que los dardos del enemigo te maten en el proceso, para levantarte cuando tus pies tropiezan. Y mira esto, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Salmo 91:12. Eso es ternura, eso es guerra, eso es cielo. Tú, que pensabas que nadie te sostenía, estás siendo cargado por manos que no se ven, pero que han sido enviadas con precisión celestial. Pero atención, esta promesa no es para cualquiera, es para el que habita al abrigo del Altísimo, para el que ha hecho del Señor su morada, para el que no juega con lo santo, para el que no busca a Dios solo por desesperación, sino por devoción. Porque donde hay pacto, hay protección, donde hay obediencia, hay respaldo, donde hay fe, hay despliegue de fuerzas celestiales. En México, muchos han vivido expuestos a guerras espirituales sin saberlo. Casas con opresión, sueños que se repiten, generaciones estancadas. Y es porque no se ha entendido que no basta con vivir, hay que habitar en lo espiritual correcto. Y cuando haces del Altísimo tu abrigo, el cielo se moviliza a tu favor. Los ángeles no son fantasía, no son decoración, son realidad bíblica. Y no están sujetos a tus emociones, sino al poder de su palabra en tu boca. Cuando declaras el Salmo 91 con fe, estás activando la cobertura celestial. Cuando rompes acuerdos con lo oculto, estás dando permiso a los ángeles para pelear a tu favor. Cuando decides caminar en integridad, estás blindando tus caminos con presencia divina. Y sí, el infierno va a resistir. Pero los que están contigo son más que los que están contra ti. Hay ángeles que han estado esperando tu obediencia para entrar en acción. Hay victorias que llegarán cuando entiendas que no estás solo. Y hay un llamado sobre tu vida, hablar lo que Dios ha dicho y moverte bajo su cobertura. Porque no solo se trata de romper maldiciones, se trata de caminar como alguien que ya es libre. Si esta palabra te abrió los ojos a la guerra espiritual en tu entorno, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Has sentido esa lucha invisible? ¿Crees que Dios ya envió ayuda? Ahora sigamos. Hay una diferencia profunda entre orar desde el dolor y orar desde la autoridad. Muchos claman por liberación, pero lo hacen como si aún fueran esclavos. Hablan con Dios como si Él los tolerara, no como si los hubiera adoptado. Pero tú no fuiste llamado solo a sobrevivir la tormenta. Fuiste llamado a ordenarla. Fuiste llamado a levantar la voz, no como víctima del pasado, sino como hijo con herencia del cielo. Mira lo que dice el Salmo 91:13. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Esto es lenguaje de guerra. Esto es autoridad delegada. Esto no es defensa, es ataque. ¿Sabes lo que representa el león y el áspid en lo espiritual? El león es la amenaza abierta, la lucha que puedes ver, la oposición directa. El áspid, una serpiente venenosa, es el ataque sutil, venenoso, escondido. Y ambos están bajo tus pies, si caminas en la identidad correcta. Hay personas que oran, pero no han pisado. Hay personas que lloran, pero no han decretado. Hay personas que quieren libertad, pero siguen dudando de que tienen acceso real al trono. Pero la cruz de Cristo no fue un símbolo, fue una transferencia de autoridad. Colosenses 2:15 dice que Jesús despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Lo entiendes? Lo que antes dominaba tu sangre, tu mente, tu historia, ya fue expuesto, ya fue vencido, pero ahora tú debes pararte sobre eso. Debes pisarlo en oración, en obediencia, en santidad. Dios no quiere que solo salgas de Egipto, quiere que entres en la tierra prometida. Y eso requiere caminar como quien posee territorio, no como quien solo desea escapar.
Muchos en México han vivido toda su vida huyendo del pasado, buscando escapes, intentando sobrevivir la vida. Pero Dios está levantando una generación de hijos que no huyen, sino que conquistan. Hijos que se atreven a decir, aquí se acaba la maldición. En esta generación empieza algo nuevo. Tal vez tú seas el primero en tu familia que ora con intensidad. Tal vez seas el primero que rompe con prácticas ocultas, con maldiciones verbales, con pecados repetitivos, y eso te hace blanco de ataques, pero también portador de autoridad. El infierno no se asusta con religiosos, se estremece ante hijos que conocen su herencia. Por eso tu proceso ha sido tan duro, porque no estás peleando solo por ti, estás peleando por generaciones. Estás reescribiendo legados, estás rompiendo pactos que ni siquiera sabías que existían, estás pisando donde antes tu familia se arrastraba, y cada vez que declaras el Salmo 91 con entendimiento, estás ejerciendo dominio espiritual. No lo dices como quien repite una fórmula vacía, lo dices como quien sabe que hay poder creativo en su boca, porque el que habita también decreta. Y el que decreta posee territorio. El diablo no puede tocar a un hijo que sabe quién es y dónde habita. Y tú estás siendo entrenado para hablar como hijo, caminar como hijo y romper como hijo. Si esta palabra activó tu identidad, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte de tu historia necesitas empezar a pisar con autoridad? Ahora, sigamos. Hay momentos en los que parece que nada cambia, que todo lo que has hecho, las oraciones, los ayunos, los llantos secretos, las decisiones difíciles de obedecer, no están moviendo nada en el cielo. Pero en esos momentos, cuando el silencio de Dios pesa más que el ruido del mundo, hay una promesa escondida en el Salmo 91 que grita más fuerte que la opresión. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Salmo 91:14. Este versículo no es cualquier cosa. Aquí Dios habla en primera persona. Aquí no es David quien canta. Aquí es Dios mismo quien rompe el silencio y habla con voz de Padre, con celo de Rey, con ternura de Redentor. Por cuanto en mí ha puesto su amor. No dice, por cuanto oró perfecto, o por cuanto no falló. Dice, porque me amó. Porque me eligió aún con sus dudas. Porque no dejó de buscarme aun cuando no entendía. Porque eligió mi presencia por encima del pecado, del placer, del resentimiento. ¿Lo ves? El amor que tú pusiste en Dios no fue ignorado. Tal vez otros lo minimizaron, tal vez tú mismo dudaste de su valor, pero el cielo lo anotó. Y Dios respondió, yo también lo libraré. Este es un pacto directo, personal, profundo. Tú pusiste tu corazón en Dios, y Él ha decidido liberarte. Y no solo eso, dice, le pondré en alto. Eso es redención pública. Eso es honra después del quebranto. Eso es restauración que no se esconde, porque la maldición te quiso ver siempre abajo, siempre rechazado, siempre último. Pero Dios dice, te pondré en alto. No porque seas perfecto, sino porque conociste mi nombre. Y aquí está el secreto. El que conoce el nombre de Dios activa su mano. No hablamos solo de saber decir Jehová o Cristo. Hablamos de intimidad, de saber cómo se mueve su espíritu, de reconocer su voz en medio del ruido, de correr a Él como único refugio. Conocer su nombre es caminar con la certeza de que Él pelea tus batallas, aunque tú no veas la espada. Y muchos en México han aprendido a amar a Dios en medio de la escasez, la injusticia, el abandono familiar, los abusos, las puertas cerradas. Han amado con el alma desgarrada. Han seguido creyendo aún cuando nadie más lo hacía. Y esta promesa es para ellos, para ti. Dios dice, yo también te voy a librar, yo también te voy a levantar, yo también voy a darte un nombre nuevo. Porque en este salmo no solo encuentras protección, encuentras respaldo divino. Y sí, la maldición fue real, el dolor fue real, la oscuridad fue densa.
Pero más real aún es el Dios que responde al amor sincero. Más fuerte aún es su voz cuando dice, yo también. No te quedes en el lamento. No vivas más como víctima. Tú fuiste amado por Dios. Tú lo amaste con verdad. Y Él te va a levantar. Es tiempo de caminar como alguien que será puesto en alto. Como alguien que será liberado no en secreto, sino delante de muchos. Para que vean que hay un Dios que responde a los que lo aman con el alma. Si esta palabra ha tocado tu amor por Dios, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué significa para ti escuchar a Dios decir, yo también? Ahora, sigamos. Has llegado lejos, más lejos de lo que pensabas posible. Atravesaste lágrimas, dudas, noches en vela, voces que te llamaban loco, momentos en que ni tú creías en ti mismo. Pero no caíste, no retrocediste, no te vendiste. Y ahora estás aquí, al borde de un rompimiento espiritual definitivo. El Salmo 91 cierra con 3 joyas escondidas, 3 decretos que Dios mismo firma sobre los que perseveran. No son promesas generales. Son herencia para los que caminaron hasta el final. Mira lo que dice el verso 15. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Aquí termina el silencio. Aquí termina la duda. Aquí Dios se pone de pie. Ya no está oculto entre sombras. Él dice, me vas a invocar, y yo sí te voy a responder. Cuando te duela, yo no te voy a dejar solo. Cuando venga la opresión, yo te voy a liberar con gloria, no con migajas. Porque a los que han amado en secreto, Él los responde en público. A los que han creído en la angustia, Él los honra con liberación visible. Y el verso 16 corona todo con una verdad que silencia cualquier maldición ancestral. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Eso significa que la historia no termina como el infierno quería. Tu linaje no terminará en fracaso. Tu nombre no será recordado por la maldición, sino por la victoria. Tu historia no se apagará en lamento, sino que será saciada en plenitud. Dios no solo quiere que vivas en abundancia espiritual. No quiere que sobrevivas, quiere que seas un testimonio viviente de su poder. Y la parte más profunda, le mostraré mi salvación. Esa palabra, salvación, en hebreo es Yeshua. Dios está diciendo, te voy a mostrar a Cristo, te voy a revelar a mi Hijo en lo más íntimo. Voy a hacer que lo veas como nunca antes. No solo lo conocerás, lo verás actuar a tu favor, porque romper maldiciones no es solo cortar lo malo, es recibir lo eterno, es reemplazar ataduras por promesas, dolor por destino, vergüenza por honra. Y tú, que has caminado hasta aquí, estás siendo llamado a sellar este proceso con un último acto de fe. Perdona lo que parecía imperdonable. Declara bendición sobre tu nombre, tu casa y tu sangre. Toma el Salmo 91 y hazlo decreto diario. Cierra la puerta definitivamente a lo que antes te ataba y camina, como alguien que ya no carga maldición, sino gloria. Hoy el cielo no solo te protege, te corona, te honra, te revela y te lanza a vivir sin miedo, sin sombras, sin cadenas. La maldición termina aquí. Y una nueva historia sellada por la sangre de Cristo comienza contigo. Si esta serie ha marcado tu espíritu, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué final estás declarando para tu historia? Que el Salmo 91 sea tu espada, tu abrigo y tu sello. Esto apenas comienza. Hay palabras que se leen y hay palabras que se encarnan. Palabras que entran por los ojos pero se plantan en el espíritu. Así es el Salmo 91 cuando lo haces tuyo. Ya no es solo un texto antiguo. Se vuelve una espada viva, una casa donde habitas, una marca en tu frente, una llama en tu boca. Y si llegaste hasta aquí, hay algo que necesitas entender. Este salmo no es solo para protegerte del enemigo, es para recordarle al enemigo quién eres tú. Porque después de romper cadenas, después de orar con lágrimas, después de pisar sobre leones y serpientes, necesitas sellar lo que Dios ha hecho.
Hay muchas personas que experimentan liberación momentánea, pero no sellan su proceso. Vuelven a los mismos ambientes, a las mismas palabras, a los mismos hábitos, y lo que fue roto vuelve a atarse. Pero tú no fuiste llamado a tener libertad por un día. Fuiste llamado a vivir en libertad permanente. Y eso solo sucede cuando el Salmo 91 ya no está solo en tu boca, sino en tu vida. ¿Cómo se ve eso? Cuando cada mañana decides habitar, no solo visitar, la presencia de Dios. Cuando tus decisiones reflejan que tu refugio está en Él, no en el hombre, no en el dinero, no en la reputación. Cuando el nombre del Altísimo es más que una oración, es tu identidad. Porque el infierno puede intentar tocar a los que repiten versos, pero no puede tocar a los que caminan como testimonio viviente de esos versos. Y tú eres uno de ellos. No porque seas perfecto, sino porque decidiste amar en medio del quebranto. Porque elegiste creer cuando todo decía que ya no valía la pena. Porque fuiste formado en la oscuridad para brillar con gloria. Ahora es tiempo de cerrar ciclos, limpiar altares, romper acuerdos, sellar puertas y proclamar la victoria con autoridad. Dios no te llevó por este proceso para que termines admirando lo que pudo haber sido. Te trajo aquí para que digas con plena certeza: yo habito bajo su sombra, yo camino en su palabra. Y en mí, la maldición no tiene lugar. Desde hoy, cada vez que leas el Salmo 91, recuerda esto: no estás leyendo un poema, estás activando una promesa, estás alineando tu atmósfera, estás sellando tu territorio, y donde hay sello de fuego, no entra la serpiente. Si este capítulo selló algo en tu espíritu, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte del Salmo 91 se ha vuelto carne en ti? Que el fuego del Altísimo te acompañe. Esto ya no es una serie, es tu nueva forma de vivir.